Muy buenas tardes, profesor Alexander Montilla. Por acá el alumno Richard Montes a exponer el mapa mental. Derecho administrativo. ¿Qué se entiende por derecho administrativo? Es un derecho público que regula la organización, funcionamientos, poderes y deberes de la administración pública y la consiguiente relacionada jurídicamente entre la administración con otros sujetos. Entre otras palabras, el derecho administrativo es aquel que comprende la organización y la función de toda la forma de la administración pública. También podemos decir que son las fuentes del derecho administrativo. Se entienden las diferentes medidas, maneras o procedimientos por los cuales se elaboran las reglas del derecho positivo. Es aquel que efectivamente es impuesta y se hacen valer efectivamente. Su definición son las distintas formas y procedimientos y maneras por la cual se crea el ordenamiento jurídico administrativo. ¿Qué son las fuentes del derecho? Son la Constitución, las leyes, los reglamentos, los tratados, las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, los decretos, las instrucciones y circulares, las resoluciones, los instructivos presidenciales. De igualmente, existen fuentes supletorias, que son las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, la analogía, los principios generales del derecho. Estas son las fuentes del derecho que existen y que regulan varias clasificaciones en las cuales enumeran distintas ramas del poder público y la garantía de los derechos reconocidos a las personas. Es por ello que denota en los artículos 7 y 33 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución, como fuente directa del derecho administrativo, constituye el origen administrativo fundamental. Tiene un conjunto de normas que son los que se encargan de regular el poder público y el poder ejecutivo como rama de un poder y establece los principios de legalidad que está en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual señala y decide las atribuciones de los órganos que ejerce el poder público, la cual deberán sujetarse a las actividades que ésta realice. Dentro del rango constitucional podemos decir que se encuentran los siguientes aspectos: tipos, origen popular, los valores dogmáticos, las partes, los controles y revisión de la Constitución. El derecho administrativo está relacionado con otras ramas del derecho, pero nace en el derecho constitucional ya que es un Estado democrático. Todas las organizaciones públicas, las normas que las fundamentan y las funciones y las actividades que funcionan dan el orden a la administración pública en el derecho administrativo. A continuación, el segundo tema, que es el Estado. Es un conjunto de instituciones que posee la autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio o superficie bien definida. El Estado venezolano se divide en 5 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones y los órganos, los que incumben su ejercicio, colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. El Estado tiene 4 elementos básicos generales. Primero, posee gobierno o poder político. Segundo,
tiene pueblo como nación. Tercero, ostenta territorio. Y cuarto, está regulado con base en un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de los poderes. Estructura del elemento del Estado. Se encuentran integrados por los estados, territorio, población y gobierno. Mantienen tres niveles: el nivel nacional, estatal y municipal. Todos estos elementos del Estado tienen una organización que se distribuye en los poderes ya mencionados antes. En el poder ciudadano se puede decir que está integrado por tres organismos del Estado, que son el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre la cual cualquier actividad o función del poder público esta quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. El principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de personas. Por lo tanto, son materias basadas sobre los reglamentos, las normativas soberanas del Poder Ejecutivo. El principio de legalidad es una institución de derecho público que permite el desenvolvimiento de los órganos estatales y sirve como mecanismo para atribuir responsabilidad al funcionario cuando se excede en el ejercicio de sus funciones. Otra es la actividad administrativa, que regirá sus actos en el marco de los principios generales establecidos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con la finalidad de alcanzar la transparencia y eficacia y observancia del orden jurídico vigente en tal sentido. A continuación, el otro tema, los principios constitucionales. La supremacía constitucional se funda el régimen administrativo, la especificidad del derecho administrativo, y ello es así porque las normas constitucionales ya no son vagas e imprecisas, muy por lo contrario entran a regular en detalle los límites de la reserva legal, en particular en materia de derechos y garantías, que solo es lo importante. El derecho administrativo puede enmarcarse dentro del derecho público interno y se caracteriza por ser común. Es aplicable a todas las actividades municipales, tributarias y autónomas. Tiene sus propios principios generales, la cual está vinculada a la organización política de una región. Es importante también destacar que la Reserva Legal Nacional se conceptúa como materias específica de competencia nacional por disposición constitucional o por congelación de rango legal. Requiere ser reguladas exclusivamente mediante actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal. La ley en este sentido estricto a la ley en el sentido normativo. La organización del Estado. Un Estado o nación es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno que cumple todos estos requisitos. Si no cumple todos estos requisitos, no se considera Estado o nación. Los poderes públicos son los que mantienen la capacidad del Estado para obligar a alguien a realizar los actos determinados en el poder público.
Vamos a ver los principios de la administración pública. La función administrativa es de dar servicio de los intereses generales. Se desarrollan con fundamento en el principio de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y descansando así también en las funciones, además de lo que se encuentran establecidas en la ley orgánica de la administración pública. Vamos a ver ahora lo que significa la legalidad como principio en la sección. En la sección jurídica más afectada, establece que todo acto de órgano del Estado deben encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente. Hay niveles de los poderes, que son nacional, estatal, municipal. Esos poderes se encuentran establecidos en la norma vigente del derecho administrativo y están basados en los principios constitucionales. A continuación, el cuarto tema: mecanismo de defensa. El acto administrativo, de conformidad con el artículo 7 de la LOPA, es una declaración unilateral de voluntad, juicio o deseo de conocimiento realizado por la administración pública, el ejercicio de la potestad administrativa. Vamos a ver qué son los tipos de los actos administrativos. Según el número de órganos que participan en su elaboración, los actos administrativos clasifican en ámbitos simples, complejos y colectivos. Los primeros son dictados por un solo órgano, o sea, individual o colegiado, que funge como unidad estructural. También hay una resolución que consiste en una orden estricta dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de permanencia del servicio. Acto definitivo es aquel que pone